Alejandro Velasco no había nacido en la opulencia completa. Su familia ya poseía una gran empresa, pero su infancia había estado marcada por una mezcla de rigor y disciplina. Su padre, un hombre austero pero justo, dirigía la Velasco Corporation con mano firme y su madre, dulce y atenta, le enseñaba que el verdadero valor de un hombre se mide por su integridad, no por su fortuna. Desde muy temprano, Alejandro supo que estaba destinado a heredar el imperio familiar. Pero su juventud también estuvo marcada por un vacío emocional. Sus amigos se contaban con los dedos de una mano, pues crecía en un entorno donde las relaciones eran a menudo interesadas. Aprendió rápidamente a desconfiar de las sonrisas demasiado brillantes y de los cumplidos excesivos. En la universidad, se fue a estudiar a Londres. 20 años más tarde, esa ciudad se había convertido en su refugio, su laboratorio de vida. Allí descubrió el mundo exterior, desarrolló su inteligencia, su perspicacia y, sobre todo, su agudo sentido para observar los comportamientos humanos. Pero también descubrió la traición, el dolor y la desilusión. Fue en Londres donde conoció a Camila Torres, una joven atractiva y encantadora que parecía compartir sus valores. Alejandro se enamoró profundamente, pensando finalmente poder confiar en alguien. Al mismo tiempo, su amigo de la infancia y socio, Marco Esteban, entró en su vida, prometiendo lealtad y amistad. Juntos formaban un trío perfecto, Alejandro, Camila y Marco. Creía en el amor, en la verdadera amistad, en la confianza. Pero la vida, como aprendería de manera brutal, tiene sus propias lecciones. Una noche de invierno, Alejandro regresó antes de tiempo de un viaje de negocios. En su apartamento de Madrid, descubrió lo que ningún hombre quiere ver. Camila, su prometida, en los brazos de Marco. Fue un choque, un trueno silencioso. Las risas ahogadas, el tintinear de los vasos, los murmullos, todo resonaba en su cabeza como un eco funesto. Ese día, Alejandro comprendió que había sido traicionado no solo por el amor de su vida, sino también por su mejor amigo. Su mundo se derrumbó en un instante. Se marchó de Madrid sin decir nada, sin escándalos, dejando atrás familia, fortuna y lo que había creído amor verdadero. En Londres vivió solo, se reconstruyó y forjó un plan en el silencio de su dolor. No quería volver a ser engañado por las apariencias. Quería conocer a personas que lo amaran por lo que era y no por lo que poseía. Durante 20 años, observó a hombres y mujeres, analizó sus comportamientos, sus motivaciones, y se convirtió en un maestro en el arte de reconocer los sentimientos verdaderos. Pero el tiempo pasó y su país natal lo llamó de nuevo. La muerte de su padre había dejado la empresa familiar sin heredero oficial. El imperio Velasco, que había sido su universo desde la infancia, lo necesitaba. Y Alejandro, más sabio, más prudente y más decidido que nunca, decidió que era momento de regresar. No quería volver como rico heredero, rodeado de sonrisas interesadas y adulaciones. No. Quería poner a prueba a sus empleados, a sus cercanos y a sus antiguos amigos. Quería ver su verdadero rostro, descubrir la lealtad, la sinceridad, la bondad y, quizás, finalmente encontrar a la mujer que lo amaría por él, sin condiciones. Para ello, elaboró un plan audaz, regresar a Madrid bajo una identidad falsa, trabajar en su propia empresa como un empleado común, invisible ante todos. Solo 2 hombres conocían su secreto, don Emilio, su fiel brazo derecho, y Lucas, su conductor de confianza. Bajo el nombre de Javier Morales, Alejandro ingresó a Velasco Corporation. Ya no era el carismático y temido CEO. Era un técnico modesto, casi invisible, observando cada gesto, cada palabra, cada actitud. Su objetivo, comprender los verdaderos corazones a su alrededor, sin que nadie supiera que él era a quien admiraban o temían. Desde sus primeros días, comenzó a notar la crueldad, los celos, las falsas apariencias y también la bondad pura que aún existía en algunas almas sinceras. Entre ellas, una persona destacó inmediatamente. Alejandro apenas había comenzado su primera semana cuando la realidad de la empresa lo golpeó. En el amplio vestíbulo, un grupo de ejecutivos reía a carcajadas alrededor de un incidente mínimo. Una nueva empleada, Lucía Ortega, había dejado caer torpemente una bandeja de café al llegar a la cafetería. Las tazas se rompieron, el café se derramó en el suelo y siguió un silencio incómodo, antes de que una risa seca resonara. Héctor, un ejecutivo imponente y cruel, se acercó a ella. Su sonrisa era fría, burlona.
Entonces, ¿tú eres la nueva que tiene que aprender a no derramar todo? ¿En serio? ¿Cómo te contrataron aquí? Lucía bajó la mirada, su rostro enrojecido por la vergüenza. Yo, lo siento, murmuró. Los demás ejecutivos rieron aún más fuerte, algunos imitando torpemente su forma de hablar. Alejandro, de pie en la sombra cerca de las escaleras, sintió que la ira subía por su pecho. Pero permaneció en silencio. Cada risa, cada mirada cómplice, cada falsa sonrisa que veía reforzaba su convicción, debía observar, aprender y comprender la verdadera naturaleza de quienes lo rodeaban. Unos días después, durante una reunión, vio a Martina, una colega celosa, sabotear un proyecto. Ella había modificado un informe de Lucía para dejarlo incompleto y así hacerla parecer incompetente. Martina se sentó con arrogancia, cruzó los brazos y dijo, frente a todos: «Francamente, no entiendo cómo alguien puede equivocarse tanto. Realmente deberían revisar sus bases antes de trabajar aquí». Lucía, abrazando sus notas contra su pecho, se limitó a bajar la cabeza, incapaz de defenderse ante la humillación pública. Alejandro sintió que su corazón se encogía. Veía la injusticia y comprendía que estos momentos no eran solo pruebas para Lucía, sino también para él, probar su paciencia y su capacidad para proteger a los inocentes, discretamente. Otro incidente ocurrió durante el almuerzo. Un grupo de empleados se burlaba abiertamente de la vestimenta modesta de Lucía, llamándola «la niña del pueblo» e imitando su acento para divertir a los demás. Alejandro se acercó discretamente y murmuró: «Ignóralos, sé lo que se siente al ser subestimada». Ella levantó la vista hacia él y apareció una pequeña sonrisa tímida. Esa sonrisa, tan simple, provocó una calidez en el corazón de Alejandro, una chispa de esperanza que no había sentido en años. Luego llegó el escándalo financiero montado por algunos ejecutivos corruptos para encubrir sus desvíos. Circulaban documentos falsos para incriminar a Javier, es decir, Alejandro, bajo su identidad secreta. Las acusaciones eran precisas, casi perfectas. Todas las miradas se dirigieron hacia él, con sospecha. Alejandro observó atentamente la reacción de los demás empleados, anotando quién mostraba lealtad y quién se alineaba con los poderosos. Lucía fue la primera en hablar a su favor. «Les aseguro que Javier no tiene nada que ver con esto. Es honesto y concienzudo». Ella defendió a Javier, pese a los riesgos para su carrera. Alejandro sintió una intensa emoción, admiración, gratitud y un amor naciente. Por primera vez en 20 años, se sintió capaz de confiar en alguien. Pero las humillaciones y obstáculos no terminaron ahí. Colegas celosos e envidiosos buscaban desacreditar a Lucía. Inventaban rumores sobre ella y Javier, insinuando que manipulaban información para obtener favores. Un día, fue convocada ante don Emilio, el brazo derecho de Alejandro, para responder a falsas acusaciones. Las miradas acusadoras, los murmullos y el tono amenazante de los demás empleados creaban una atmósfera de tensión palpable. Lucía, temblorosa pero orgullosa, dijo con calma: «No he hecho nada malo. Todo lo que hago es correcto y honesto». Alejandro, observando desde lejos, sintió una ira contenida, pero comprendió que no era aún el momento de rebelarse. Debía dejar que el tiempo hiciera su obra para que cada acto de bondad y lealtad se mostrara a la luz. Mientras tanto, Alejandro empezaba a poner a prueba los límites de su estrategia. Ayudaba discretamente a Lucía, corregía errores de manera sutil, denunciaba a los verdaderos culpables sin revelar nunca su identidad y observaba cada gesto. Cada vez que Lucía actuaba con sinceridad y coraje, su admiración crecía. Pero sabía que su amor naciente debía permanecer secreto, o todo el plan se derrumbaría. Unos meses después, Alejandro sentía que su plan llegaba a un punto crucial. La lealtad de algunos empleados se había revelado, la bondad de Lucía brillaba a través de sus acciones, pero el pasado que había huido volvía a aparecer. Una mañana, la empresa fue sacudida por un anuncio inesperado. Marco Esteban y Camila Torres regresaban a Madrid. Marco era ahora un influyente y respetado inversor, y Camila, elegante y segura de sí misma, se encontraba a su lado. Su objetivo era claro: retomar el control parcial de Velasco Corporation y asegurarse de que el imperio familiar permaneciera bajo su influencia. Alejandro observó discretamente desde la cafetería. Notó de inmediato las miradas arrogantes, las sonrisas manipuladoras y aquella sensación familiar de injusticia. Todo parecía listo para doblarse a su voluntad, como 20 años atrás. Pero esta vez, él estaba preparado. El primer cara a cara fue sutil pero cargado de tensión.
Durante una reunión de inversores, Alejandro, bajo el nombre de Javier Morales, se sentó a unos metros de Marco y Camila. Marco lo saludó cortésmente, sin sospechar que el hombre que consideraba un simple técnico era el CEO desaparecido. Camila, por su parte, sonreía con una mezcla de curiosidad y superioridad, convencida de que los años habían cambiado a Alejandro. Marco inició la conversación lleno de encanto y duplicidad. He oído hablar de este nuevo empleado, Javier. Parece que está muy involucrado en las operaciones. Alejandro sonrió interiormente. Cada palabra era analizada, cada sonrisa decodificada. Solo hago mi trabajo, respondió con calma, observando a Marco y midiendo cada microexpresión. El diálogo, cortés en la superficie, ocultaba una guerra silenciosa. Alejandro sabía que Marco y Camila no se detendrían hasta controlar la empresa. Pero ahora tenía ventaja, conocía su verdadero rostro y, sobre todo, tenía a Lucía a su lado. Los obstáculos en su relación con Lucía se multiplicaron. Colegas celosos comenzaron a murmurar rumores sobre su cercanía con Javier. Algunos incluso intentaron sembrar discordia, insinuando que Javier tenía otras intenciones. Lucía, confusa pero fiel, dudaba a veces en hablarle de sus preocupaciones. Alejandro, bajo su identidad secreta, debía manejar la situación con tacto. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde, un incidente fortaleció el vínculo entre ellos. Lucía había sido asignada para corregir un error financiero dejado por un ejecutivo corrupto. Trabajaba sola, agotada, cuando Alejandro entró discretamente y le ofreció su ayuda. «Déjame mostrarte un método más sencillo para corregir esto». Lucía levantó la vista, sorprendida pero agradecida. Gracias, nunca lo habría logrado sola. El gesto parecía insignificante, pero para Alejandro, cada interacción acercaba más su corazón al de Lucía. Y para ella, Javier Morales, aquel hombre misterioso y atento, se estaba convirtiendo en alguien especial. Luego llegó el momento en que Marco y Camila intentaron sabotear directamente a Alejandro. Idearon un plan para desacreditarlo públicamente durante una presentación importante frente a los inversionistas. Alejandro fue acusado de haber manipulado las cifras para mejorar artificialmente el desempeño de la empresa. La tensión alcanzó su punto máximo. Las miradas se clavaban en él, algunas con sospecha, otras con diversión. Pero en el momento crítico, Lucía intervino. Puedo asegurar que Javier no ha hecho nada malo. Es honesto y meticuloso. Su valentía obligó a muchos ejecutivos a respetarla. Alejandro sintió su corazón llenarse de gratitud y emoción. Esa lealtad sincera, esa bondad simple y valiente, confirmaban lo que ya había sentido. Lucía era diferente. Mientras la tensión se mantenía, Alejandro comenzó los preparativos para la gran ceremonia del 50º aniversario de Velasco Corporation. Sabía que era el momento perfecto para revelar su verdadera identidad y restablecer el orden en la empresa. Cada detalle fue planeado: la entrada, el discurso, el instante en que se quitaría su máscara social y mostraría a todos al verdadero presidente. Mientras tanto, seguía pasando tiempo con Lucía, desarrollando una relación basada en la confianza, la complicidad y la ternura. Pero los obstáculos continuaban. Camila, celosa de la cercanía entre Alejandro y Lucía, intentaba sembrar dudas. Algunos ejecutivos corruptos todavía buscaban manipular las circunstancias a su favor. Llegó el día de la ceremonia. El gran salón brillaba con 1000 luces, lleno de periodistas, accionistas y figuras políticas. Marco y Camila se encontraban orgullosamente en primera fila, seguros de su victoria. Alejandro entró bajo el nombre de Javier, sereno y majestuoso. La atmósfera era eléctrica. Don Emilio tomó el micrófono. Damas y caballeros, permítanme presentarles al hombre al que han servido sin saberlo. Al hombre que creían desaparecido hace 20 años. Alejandro se quitó las gafas, y un silencio impresionante se apoderó de la sala. Camila palideció, Marco perdió su sonrisa arrogante. Y algunos empleados dejaron escapar murmullos de sorpresa y asombro. Caminó hasta donde estaba Lucía, su mirada fija en ella. Con una voz tranquila pero llena de emoción, dijo: Lucía, te mentí sobre mi nombre, pero nunca sobre mis sentimientos. Si puedes perdonarme y amarme por lo que soy, no por lo que poseo, entonces por fin estaré en casa. Lucía, con lágrimas en los ojos, respondió: Te amé antes de saber quién eras. Y ahora te amo aún más. La revelación de su verdadera identidad hizo caer todas las máscaras. Marco y Camila fueron expuestos públicamente por sus manipulaciones y su codicia. Los empleados leales fueron reconocidos y ascendidos. Alejandro, en paz, había logrado proteger a Lucía y restablecer el orden en su empresa,
mientras encontraba el amor verdadero. En las semanas siguientes, pasó tiempo con ella, compartiendo una vida sencilla pero feliz. Cada noche, en la terraza de su casa de campo, miraba al cielo y pensaba: la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en quienes permanecen a nuestro lado cuando todo se derrumba. Y por primera vez en 20 años, Alejandro Velasco se sintió libre. Libre para amar, libre para ser amado, libre para existir.